Ahora sí. Bueno, entonces les decía que para hoy vamos a revisar las anomalías vasculares, pero específicamente este estado del arte que se titula Anticoagulación y anomalías vasculares, que se publicó este año en la revista de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que es la RPTH o la revista de investigación y práctica en trombosis y hemostasia. Entonces revisaremos la clasificación de las anomalías vasculares, las complicaciones hematológicas, específicamente la coagulación intravascular localizada. Continuaremos con la trombosis venosa, estrategias de manejo del riesgo de tromboembolia. Luego hablaremos del tratamiento del dolor y finalmente daremos algunas conclusiones. Entonces empezamos con la clasificación de las anomalías vasculares. En esto, la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, o ISSVA, propuso este sistema de clasificación para diagnosticar y tratar mejor las anomalías vasculares, y esta actualización se hizo por última vez en el 2018. Entonces, esta clasificación divide las anomalías vasculares en dos categorías. Tenemos las malformaciones vasculares y los tumores vasculares. Las malformaciones vasculares ocurren debido a un error en el desarrollo del tejido embrionario vascular, lo que significa que generalmente están presentes al momento del nacimiento. A veces pueden no ser visibles en el nacimiento y pueden aparecer un poco más tarde. Se consideran malformaciones vasculares porque cuando se estudian al microscopio se ve un aumento de las estructuras vasculares y que han crecido de forma anormal, pero el recuento de células endoteliales es normal. Estas malformaciones crecen de forma proporcional a cómo crece la persona, porque las células de los vasos sanguíneos no se van a multiplicar más rápidamente y no desaparecen por sí solas. Y por otro lado, los tumores vasculares, al observar la muestra en el microscopio, ahí sí se va a notar un aumento de las células endoteliales y se ve que proliferan de forma acelerada. Los tumores suelen aparecer después del nacimiento, es un periodo que puede ir desde unas pocas semanas hasta varios meses o incluso muchos años, pero esto no es lo que define un tumor vascular, porque pues sabemos que algunos tumores vasculares ya están presentes al nacer, como por ejemplo los hemangiomas congénitos. Algunos tumores pueden involucionar, es decir, que mejoran o desaparecen espontáneamente cuando las células que los forman entran en apoptosis, y pueden ser benignos o pueden ser malignos. Entonces, estas son las dos clasificaciones distintas de las anomalías vasculares. Son entidades diferentes, pero muchas veces son confundidas, sobre todo en el diagnóstico. Y las malformaciones vasculares a su vez pueden ser simples, combinadas, de venas mayores para las malformaciones troncales, o sindrómicas si se asocian con otras anomalías. Entonces, las simples se clasifican inicialmente en bajo flujo o alto flujo, según si presentan o no un componente arterial, y también se van a clasificar según el lecho vascular comprometido. Entonces, las malformaciones de las malformaciones de alto flujo, ahí están las malformaciones arteriales y las fístulas arteriovenosas, y en las de bajo flujo tenemos las malformaciones venosas, linfáticas y capilares. Se denominan malformaciones vasculares combinadas cuando una lesión presenta dos o más malformaciones vasculares, las malformaciones vasculares tipo canal o de vasos troncales, y finalmente las malformaciones sindrómicas. Y dentro de esas malformaciones sindrómicas ahí encontramos los síndromes de Klippel-Trenaunay, el Parkes-Weber, el síndrome de Proteus, el síndrome de Klotz y también otros. Y dentro de esa clasificación vamos a encontrar una subclasificación que es el apéndice 4, y que incluye una lista de todas las anomalías vasculares que se asocian con alteraciones hemostáticas, específicamente con trastornos del recuento plaquetario y de la coagulación. Entonces vemos que en este apéndice 4 hay tanto tumores vasculares como malformaciones vasculares, pero específicamente en los tumores vasculares, en este apéndice 4 vamos a encontrar dos tumores vasculares que son el hemangioendotelioma caposiforme y el angioma en penacho. Entonces, estos dos tumores vasculares se pueden presentar con alteraciones de la coagulación que se conocen como el fenómeno de Casabach-Merritt, o más popularmente como hemangioma con trombocitopenia. Entonces, este fenómeno de Casabach se define típicamente por trombocitopenia sostenida
con hipofibrinogenemia profundas y generalmente estos pacientes requieren un tratamiento médico que es agresivo para tratar ese tumor vascular con esteroides, con quimioterápicos como vincristina o incluso como, con inmunosupresores como el sirolimus, que es un inhibidor mTOR. Pero en general, pues estos pacientes con este tipo de tumores vasculares que desarrollan este fenómeno tienen un alto riesgo de morbilidad y de mortalidad por las complicaciones hemorrágicas. Y ya en cuanto a las malformaciones vasculares, en el apéndice 4 también vamos a encontrar algunas malformaciones que también pueden presentarse con manifestaciones hematológicas. Aquí vemos uno que es la linfangiomatosis caposiforme, que esta es una malformación linfática compleja, ya puede afectar múltiples órganos y los huesos, pero por fortuna pues es un trastorno que es poco común porque además una de sus características principales es la coagulopatía grave, como vemos acá. Entonces los pacientes con frecuencia van a presentar trombocitopenia, hipofibrinogenemia y dímero D elevado debido a que los factores de coagulación se consumen dentro de todos esos canales linfáticos. Y ya con mayor frecuencia, entonces, los pacientes que tienen malformaciones venosas, ya sean simples o combinadas, por ejemplo, con malformaciones linfáticas o con malformaciones capilares, pueden presentar un cuadro similar a esto que hemos dicho, con trombocitopenia, con hipofibrinogenemia y pueden tener un dímero D elevado. Entonces, como habíamos mencionado, estas malformaciones se conocen grupalmente como malformaciones vasculares de bajo flujo o de flujo lento, para diferenciarla de esas malformaciones arteriales que tienen un flujo sanguíneo alto o rápido a través de esos canales. Pero para el tema específico que vamos a revisar hoy, que es de anticoagulación en anomalías vasculares, nos referiremos específicamente a estas malformaciones vasculares de bajo flujo. Entonces vamos a ver cuáles son las complicaciones hematológicas de estas malformaciones vasculares de bajo flujo. Entonces, cuando revisamos la literatura disponible sobre las anomalías vasculares, encontramos el término coagulación intravascular localizada o LIC, que es un término que se utiliza para describir las anomalías hematológicas que se observan con frecuencia en los pacientes que tienen malformaciones vasculares de bajo flujo. Y aunque la fisiopatología precisa no está bien dilucidada, se cree que es similar a la coagulopatía de consumo que se observa en la coagulación intravascular diseminada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en las malformaciones de bajo flujo, vamos a tener un flujo sanguíneo lento a través de esos canales venosos mal formados, incompetentes y sin válvulas. Eso provoca la activación localizada y el consumo de plaquetas, el depósito de fibrina, la generación localizada de trombina y ya el posterior consumo de factores de coagulación, principalmente el factor 5, el factor 8, la precalicreína y el factor de von Willebrand. Ya todo esto puede causar sangrado o trombosis intralesional y esa trombosis venosa pues se va a presentar con mayor frecuencia como nódulos localizados que son duros y que son muy dolorosos en esa malformación y que es lo que se conoce como los flebolitos, que son unos trombos superficiales y ellos pueden causar dolor significativo que puede acompañarse de edema y esto puede condicionar una disminución de la función del área afectada y eso puede deteriorar significativamente la calidad de vida de estos pacientes. La coagulación intravascular localizada realmente se define es por la elevación del dímero D, pero algunos pacientes vamos a encontrar que pueden tener además grados variables de trombocitopenia, fibrinógeno bajo y muy ocasionalmente pueden tener prolongación en los tiempos de coagulación. Pero entonces, ¿cómo vamos a diferenciar la coagulación intravascular localizada de la coagulación intravascular diseminada o CID? Y esto lo hacemos es principalmente porque la coagulación localizada o LIC es un proceso muy crónico en estos pacientes y parece haber un equilibrio, pues, más equilibrio hemostático de lo que uno esperaría para una CID. Y esto puede deberse en parte a que se ha demostrado que los pacientes con LIC o la coagulación localizada no tienen ningún cambio en los anticoagulantes naturales como la proteína C, la proteína S y la antitrombina. El TP y el TPT suelen ser normales, a menos que el fibrinógeno sea muy bajo. Las plaquetas también pueden estar normales o hay veces bajas, y eso sucede por la activación local, pero realmente las plaquetas no van a estar sobreactivadas a nivel sistémico en este proceso.
Entonces, a pesar de que pueden tener, pues podemos encontrar todas estas alteraciones, realmente en LIC, en la coagulación intravascular localizada, parece haber un equilibrio más hemostático cuando se compara con la CID. Entonces, es importante que la conozcamos porque esa coagulación intravascular localizada es una entidad altamente prevalente pues en el grupo de pacientes que tienen estas malformaciones vasculares de bajo flujo, donde ocurre hasta en el 50% de los pacientes si nos fijamos solamente en el dímero D. El LIC grave se va a definir por la presencia de 3 parámetros, que son primero la elevación significativa del dímero D en más de 5 veces el límite superior de la normalidad. Segundo, la hipofibrinogenemia con niveles de fibrinógeno por debajo de 100 miligramos decilitro. Y tercero, la presencia de trombocitopenia leve. Entonces vemos que este LIC grave se presenta en hasta el 10% de los pacientes, implica un alto riesgo de sangrado y generalmente se observa en pacientes que tienen malformaciones venosas más grandes, como en este ejemplo de la foto, donde vemos un paciente que tiene una malformación venosa multifocal extensa en el dorso. Y también se presenta principalmente después de procedimientos o de intervenciones que involucran todos esos vasos anormales. Entonces vamos a ver la trombosis venosa y aquí vamos a revisar los factores de riesgo de trombosis, modificables y no modificables, relacionados con la malformación vascular y con el procedimiento. Entonces empezamos con los factores de riesgo modificables y no modificables. Aquí vemos que los pacientes que tienen malformaciones de bajo flujo van a tener un mayor riesgo de tromboembolia venosa debido a múltiples factores. Y para esto regresamos a la tríada de Virchow, que sabemos que explica la base fisiopatológica de la trombosis. Pero entonces específicamente en este caso la estasis venosa pues va a resultar por ese flujo sanguíneo que está alterado dentro de la malformación, porque hay esos canales venosos anormales, y también esa estasis venosa puede agravarse por inmovilidad después de una cirugía, o si el paciente tiene movilidad reducida por dolor, o si la malformación es muy grande, incluso puede generar disminución del rango de movimiento articular. El daño endotelial también puede contribuir al riesgo de trombosis. Ese daño endotelial puede ser por cualquier tipo de trauma o infección. De hecho, los pacientes con malformaciones linfáticas con frecuencia desarrollan celulitis y eso puede empeorar la coagulación intravascular localizada. O el daño endotelial también puede ser por escleroterapia o terapia con láser o resección quirúrgica. De hecho, luego de intervenciones o de cirugías, la coagulación intravascular localizada puede progresar a una CID completa y manifiesta. Y ya finalmente, está claro que un estado hipercoagulable en estos pacientes puede potenciar el riesgo de LIC, particularmente el embarazo, los estados inflamatorios. Se recomienda a las pacientes que eviten la anticoncepción que contiene estrógenos, precisamente por la preocupación de un mayor riesgo de tromboembolia. Y hasta ahora no tenemos evidencia que respalde que existe una mayor prevalencia de trombofilia hereditaria entre los pacientes que tienen malformaciones de bajo flujo en comparación con la población general, pero obviamente la presencia de cualquier trombofilia, pues evidentemente aumenta aún más el riesgo de trombosis en estos pacientes que de base vemos que son de alto riesgo. Y por el alto riesgo de trombosis en este grupo de pacientes debemos tener precaución para evitar cualquier factor de riesgo trombótico modificable conocido. Por ejemplo, pues además de los ya mencionados, es muy importante también evitar la obesidad. Ya en cuanto a los factores de riesgo que se relacionan con la malformación vascular, entonces se describe que la tasa de tromboembolia en estos pacientes puede llegar a ser del 8 al 12.5%, sobre todo en pacientes con malformaciones combinadas, y cuando sucede tromboembolia, la mortalidad es tan alta como del 20 al 50%. Hasta el 90% de los pacientes tienen evidencia de trombosis venosa superficial en la malformación, que es lo que se denominan los fleolitos que mencionamos, y los dos factores de riesgo más consistente para trombosis en pacientes que tienen estas malformaciones vasculares son la presencia de ectasia venosa y la persistencia de venas embrionarias. Entonces, la ectasia venosa se define como una vena que está dilatada en 2 a 3 veces el tamaño normal en comparación con las venas circundantes, que son normales, o el tamaño normal de la vena para la edad.
Y las venas embrionarias persistentes son un factor de riesgo muy importante para trombosis venosa, que son venas sin válvulas que pueden drenar directamente en venas más profundas, como las femorales o las ilíacas, y pueden asociarse también con hipoplasia o aplasia del sistema venoso profundo. Estas venas embrionarias usualmente se manifiestan como varices atípicas en las extremidades inferiores y van a ser principalmente las venas marginales laterales o mediales o las venas ciáticas. Estas venas a menudo se describen como venas tubulares porque son venas muy grandes que no tienen válvulas y que usualmente drenan en el sistema profundo, pues pueden drenar ahí. Se ha descrito que la prevalencia de estas venas embrionarias en el síndrome de Klippel es del 17.1% cuando se evalúa por Doppler, pero otros estudios han demostrado una prevalencia mucho más alta, del 60 o incluso hasta el 80%. El riesgo de embolia pulmonar es mayor en quienes tienen ectasia venosa o estas venas embrionarias persistentes porque van a permitir una conexión desde esa malformación vascular superficial a las venas profundas, por lo que el camino pues sería mucho más fácil para el trombo. Este es un estudio de casos y controles anidado que se publicó en el 2021 y que incluyó 97 pacientes dentro de un estudio de corte más grande de pacientes con Klippel y demostró que la incidencia de tromboembolia fue del 32.4%, de los cuales el 9.2% fueron TDP, el 5.8% fueron embolias pulmonares y el resto fueron trombosis venosas superficiales. Y en esos pacientes con malformaciones de bajo flujo hicieron un subanálisis en donde encontraron que la presencia de 3 aberraciones venosas específicas tenían un riesgo aumentado e independiente de trombosis. Entonces, como vemos en esta tabla, la presencia de una vena marginal lateral se asoció con un OR de 2.7 para la presencia de trombosis, una perforante incompetente en la parte superior de la pierna con un OR de 4, venas intramusculares contorneadas con un OR de 2.6 para un mayor riesgo de tromboembolia. Y entonces aquí vemos 2 ejemplos de estas venas aberrantes. En este primer caso de la izquierda de la pantalla vemos la vena marginal lateral de Cervel, que es una vena superficial o epifacial, como la vemos en esta foto. Normalmente esta vena debe presentar regresión antes del nacimiento, pero entonces en los casos donde hay persistencia de esa vena embrionaria, el remanente se va a ubicar en la parte lateral de la pantorrilla y del muslo, y ella inicia desde el arco venoso dorsal del pie y se va a formar por todas las venas superficiales de la parte lateral de la pierna y también del muslo, y se conecta con ramas comunicantes con las tributarias tanto de esa vena menor como de esa vena mayor. Y en esta parte derecha vemos la vena asiática, que es otra vena embrionaria de las extremidades inferiores. Ella drena la parte de la pierna y del muslo a la ilíaca interna y de hecho se conoce como el tronco principal del sistema venoso profundo primitivo y también normalmente debe retroceder antes del nacimiento, pero entonces cuando se vuelve persistente la vamos a ver como una vena profunda de las perforantes posteriores del muslo. La vamos a notar a lo largo de la línea media de la parte posterior, pues de la extremidad inferior, porque ella va a seguir un curso paralelo al recorrido del nervio ciático en toda la parte posterior de la extremidad. Y debido a lo que estamos mencionando del mayor riesgo de trombosis, entonces estas venas aberrantes deberían ser ocluidas o extirpadas para prevenir la tromboembolia. Y en otro también de los estudios más grandes publicados hasta el día de hoy, que también fue de casos y controles con 46 pacientes con malformaciones vasculares de bajo flujo, documentó otros factores de riesgo relacionados con la malformación vascular, específicamente estos 3, que son 3 variables que se asociaron con un mayor riesgo de trombosis, donde vemos el área de superficie de la malformación mayor o igual a 10 centímetros cuadrados, tiene un OR de 6.18, la presencia de fleolitos palpables, un OR de 20.17 para trombosis y un OR de 17 para niveles de dímero de mayores a 500 nanogramos microlitro. Y ya finalmente los factores de riesgo relacionados con los procedimientos.
Se ha demostrado que el riesgo de tromboembolia en estos pacientes es mayor después de procedimientos quirúrgicos. Este estudio, que se publicó en el 2018, encontró que el 64% de las embolias pulmonares ocurrieron después de una cirugía o escleroterapia, y en relación a esto se han descrito 3 factores de riesgo principales para trombosis después de procedimientos. El primero, lo que acabamos de revisar, de la presencia de venas embrionarias persistentes o ectasia venosa. Lo segundo es que está claro que el riesgo de trombosis depende del tipo de procedimiento. Entonces, cuanto más invasivo sea un procedimiento, pues mayor será el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, especialmente aquellos procedimientos que impliquen la manipulación de todos esos vasos anormales. Entonces, por ejemplo, un procedimiento de alto riesgo sería, por ejemplo, la embolización con cianoacrilato con posterior resección quirúrgica de una malformación venosa, y esto es algo muy importante, y es que si bien los procedimientos con láser y la escleroterapia son procedimientos considerados de bajo riesgo en la población general, en el grupo de pacientes que tienen malformaciones vasculares de bajo flujo, estos procedimientos se consideran de riesgo trombótico intermedio a alto si específicamente drenan en venas displásicas o hay ectasia venosa, pero probablemente son de menor riesgo estos procedimientos cuando esas malformaciones venosas están aisladas del sistema profundo o drenan en venas que son completamente normales. Y finalmente, en relación al tercer factor de riesgo, es que existe cierto debate sobre el papel de la coagulación intravascular localizada perioperatoria en el riesgo de tromboembolia venosa, especialmente si solo está elevado el dímero D, pero vamos a ver que se han sugerido varios algoritmos para intentar reducir ese riesgo perioperatorio. Entonces vamos a ver las estrategias de manejo de ese riesgo de tromboembolia venosa. La mitigación del riesgo de trombosis perioperatoria es un área de interés, aunque no existen pautas homogéneas y universalmente aceptadas, y por eso debemos individualizar el tratamiento, y para eso es importante evaluar el riesgo individual de una persona junto con el riesgo de trombosis relacionada con el procedimiento. En el 2022 se publicó por primera vez el esquema de tratamiento que realmente refleja, es una experiencia institucional, y por eso es que se convierte en un documento de consenso, porque además este esquema que vamos a ver fue adoptado de algunos trabajos que realizaron el Grupo de Interés Especial sobre Anomalías Vasculares y la Sociedad Estadounidense de Pediatría, y también por grupos de expertos, y posteriormente se ha modificado pues por la evidencia, que ha sido muy poco y limitada, pero también por la práctica clínica. Entonces, es una pauta sugerida para el tratamiento, pero al tratarse de un documento de consenso no vamos a encontrar literatura que respalde lo que dice el algoritmo. Y lo más importante es adaptar los valores del dímero D según las métricas que tengamos pues en la institución donde trabajemos. Y algunos expertos creen que el dímero D por sí solo, independientemente de qué tan elevado esté, puede no ser suficiente para guiar el manejo de esa coagulación intravascular localizada. Entonces, esto es muy importante, y es que debemos conocer cuáles son las características que clasifican a un paciente como de alto riesgo y que por lo tanto van a requerir una conducta adicional, que sería la anticoagulación. Entonces, son cualquiera de estas 7 características que incluyen un nivel de fibrinógeno menor a 100, dímero D elevado en más de 4 veces el límite superior normal, plaquetas por debajo de 150.000, ectasia venosa que se conecta a venas profundas, antecedente de trombosis o de trombofilia hereditaria o adquirida conocida, y un procedimiento de alto riesgo. Entonces, la presencia de cualquiera de estas características nos debe alertar en la posibilidad de estar ante un mayor riesgo de complicaciones trombóticas. Entonces, vamos a revisar el algoritmo, y en general lo que debemos hacer es verificar las pruebas de coagulación 1 a 2 semanas antes de un procedimiento invasivo. Mínimo debe ser al menos 7 días antes del procedimiento, y debemos medir los tiempos de coagulación, el fibrinógeno, el dímero D y un hemograma completo, pues que tenga recuento de plaquetas. Entonces, si el paciente tiene historia de trombosis previa o ya según estos resultados del laboratorio, vamos a determinar si el paciente tiene características de alto riesgo, cualquiera de estas 7
que acabamos de revisar. Entonces, si el paciente no tiene ninguna de estas características de alto riesgo, generalmente pues va a ser suficiente con un tratamiento de soporte, pero si por el contrario se trata de un paciente de alto riesgo por cualquiera de estas características, lo que debemos hacer es iniciar anticoagulación con heparina bajo peso molecular. La más usada en estos pacientes ha sido la enoxaparina y lo vamos a iniciar en dosis bajas a intermedias de 0.5 miligramos kilo cada 12 horas. Y volvemos a verificar los laboratorios de 24 a 48 horas antes del procedimiento y obviamente después pues, de haber empezado esta dosis inicial de anticoagulación. Y volvemos a verificar esos resultados para evaluar cómo ha sido la respuesta y definir si el paciente necesita crioprecipitado, plaquetas o incrementar la dosis de la anticoagulación, porque obviamente el objetivo de este esquema es verificar si existe leak o coagulación intravascular localizada grave para poder normalizar los parámetros hematológicos a tiempo y antes del procedimiento. Entonces, si 1 a 2 días antes del procedimiento los resultados del laboratorio mejoraron significativamente, continuamos la misma dosis de enoxaparina y hasta 2 semanas posteriores al procedimiento. Pero si los resultados del laboratorio no mejoran significativamente, lo que debemos hacer es incrementar la dosis de enoxaparina a dosis plenas de 1 miligramo kilo cada 12 horas y también continuarla durante 2 semanas posteriores al procedimiento. Y ya durante el procedimiento, entonces, si el paciente tiene hipofibrinogenemia significativa por un fibrinógeno por debajo de 100, se recomienda la transfusión de crioprecipitado. Y si hay trombocitopenia grave, debemos transfundir plaquetas para mantener una meta mayor a 50.000 y pues además de todas las otras pautas o medidas de tromboprofilaxis estándar. Por lo general no se necesita suspender la anticoagulación en procedimientos de bajo riesgo o intervenciones menores, pero sí la debemos suspender 24 horas antes de procedimientos de alto riesgo, pero hay que tener precaución de no suspender esa anticoagulación durante un periodo más prolongado, específicamente en pacientes que tengan malformaciones venosas extensas y que tengan coagulación localizada grave, porque esa suspensión prolongada pues, puede empeorar esa coagulación localizada después del procedimiento y eso aumenta el riesgo de sangrado. También debemos tener en cuenta que la anticoagulación posoperatoria también se recomienda en casos de ectasia venosa, así el paciente no tenga evidencia de coagulación intravascular localizada antes del procedimiento. Y en cuanto a la evidencia de los DOAC, en este escenario realmente se limita a reportes de casos que hasta ahora pues han descrito buenos resultados con el uso de apixaban y el rivaroxaban, pero el más utilizado hasta ahora ha sido el rivaroxaban, que se empieza en dosis profilácticas y ya luego se aumenta a dosis plenas en caso de ser necesario. Pero para algunos expertos, los DOAC pueden no ser tan eficaces como la heparina de bajo peso molecular para corregir esa coagulación localizada grave antes o también después del procedimiento. Y ya entonces para ir terminando, vamos a revisar el tratamiento del dolor en estas malformaciones vasculares de bajo flujo. Entonces, tenemos que el dolor puede ser agudo o crónico, perdón. Entonces, el dolor crónico está derivado de la coagulación intravascular localizada en curso o trombosis y el agudo principalmente pues, por trombosis aguda o sangrada. Pero con frecuencia vamos a encontrarnos que ese dolor es multifactorial, puede estar asociado con esos nódulos duros y dolorosos en las malformaciones superficiales que hemos venido hablando, que son los fleolitos, pero también a ese dolor contribuye la insuficiencia venosa crónica, episodios de celulitis o condiciones inflamatorias. También tener en cuenta que puede haber hemartrosis, por ejemplo, si la malformación rodea la articulación y puede presentarse simulando una hemofilia. O también el paciente pues, puede tener componente de dolor neuropático. Este dolor, como hemos dicho, afecta enormemente la calidad de vida de estos pacientes y también de manera similar al tratamiento médico para disminuir el riesgo de trombosis venosa que veíamos en el esquema, todas esas medidas estándar, pues aquí la terapia de compresión puede ayudar a disminuir el dolor, entonces siempre debe estar indicada.
También hemos visto con frecuencia que se prescribe terapia antiplaquetaria con aspirina para el control del dolor en estos pacientes con malformaciones de bajo flujo. Sin embargo, al día de hoy su beneficio es cuestionable. Hasta el día de hoy no tenemos ningún estudio que haya evaluado el uso de la terapia con aspirina. Usualmente han sido reportes y series de casos. Y la aspirina para esta indicación se empezó a usar alrededor de 1991 por recomendación de la Clínica de Anomalías Vasculares de la Universidad de California, y ellos empezaron a utilizar la aspirina en dosis bajas de 5 a 10 miligramos kilo al día, y lo han hecho pues durante muchos años como el tratamiento para las malformaciones vasculares, específicamente para el dolor, pero en quienes hay además evidencia por laboratorio de coagulación intravascular localizada o que tienen flebulitos en las imágenes. Ya posteriormente, después de que la Clínica de Anomalías de esta universidad empezara a usarla y a recomendarla, empezaron a desarrollarse encuestas a los pacientes que tenían malformaciones vasculares y que usaban aspirina, y encontraban una percepción subjetiva de beneficio en el 61 hasta el 67% de los casos en relación con menor dolor, menor edema, y también reportaban retracción o encogimiento de la malformación. De hecho, en algunas encuestas, cuando se interrumpía la aspirina, eso se asociaba con un empeoramiento de los síntomas, y por eso al día de hoy continúa estando dentro de las recomendaciones de manejo por algunos expertos. Por la ausencia de estudios, pues no tenemos datos de la tasa de efectos secundarios, incluyendo el sangrado, pero esos reportes de las encuestas describen una baja tasa de sangrado, al parecer por las bajas dosis que dijimos que se usan. Entonces vemos que el uso de la aspirina podría ser útil en la reducción del dolor y del edema, pero definitivamente al día de hoy la enoxaparina es más frecuentemente usada para el dolor asociado con la coagulación intravascular localizada. Entonces, en caso de que exista un dolor más agresivo o refractario a la aspirina, o incluso para algunos expertos como tratamiento de primera línea para el dolor, entonces se prescribe heparina de bajo peso molecular. Y vamos a encontrar algunos protocolos recomendados por experiencias institucionales. Probablemente este es uno de los más usados, donde vamos a ver que se inicia enoxaparina en dosis de 0.5 miligramos kilodosis cada 12 horas, con la opción de incrementar a 1 miligramo kilodosis cada 12 horas, 1 miligramo kilodosis cada 12 horas si se observa poco o ningún beneficio en el control del dolor. Y ya también en cuanto a esta indicación, existen también múltiples reportes de caso con DOAC, principalmente con Rivaroxaban. Vemos que lo vamos a iniciar a 10 miligramos al día, que se puede incrementar a 15 o 20 miligramos diarios a las 2 semanas después del inicio, también si se observa poco o ningún beneficio en el control del dolor. Entonces vemos que es el mismo esquema, pero para otra indicación, que sería el dolor, y con otro, pues con un seguimiento distinto y también con nivel de evidencia distinto. Aquí también podemos usar apixaban, pero con mucha menor evidencia. Y ya en cuanto a la duración de este tratamiento, esto puede ser a largo plazo para dolor crónico o para coagulación intravascular localizada grave, o se puede usar en intervalos cortos de 2 a 12 semanas si el paciente tiene, por ejemplo, dolor agudo relacionado con algún trauma, con inflamación o con flebitos. La anticoagulación puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con malformaciones vasculares de bajo flujo, y precisamente este aspecto está siendo estudiado en este momento a través de un ensayo clínico multiinstitucional por el Consorcio de Investigadores de Anomalías Vasculares, así que está pendiente pues la publicación de nueva evidencia. Entonces, como vimos, la mayoría de las recomendaciones se basan en la opinión de expertos o en pequeñas series de casos y revisiones retrospectivas, porque se han completado muy pocos estudios clínicos de anticoagulación en pacientes con malformaciones vasculares. Sin embargo, pues por la complejidad de la coagulopatía que pueden llegar a desarrollar estos pacientes, así como por el riesgo significativo de tromboembolia, pues es muy importante el abordaje multidisciplinario, donde además de, pues, de las especialidades quirúrgicas, también participen los internistas vasculares en el manejo de estos pacientes. Y ya para terminar, entonces, ¿qué nos dicen las guías en relación con este tema?
Aquí tenemos un panel de expertos de la Unión Internacional de Angiología. Ellos publicaron un consenso sobre el tratamiento de las malformaciones venosas. Ellos de entrada declaran que la calidad de la evidencia es muy baja y también reconocen que la coagulación intravascular localizada rara vez produce complicaciones graves, pero que sí puede agravarse por diferentes estímulos como cirugías, terapia endovascular o trauma, que pueden, pues finalmente, esto puede terminar en una coagulación intravascular diseminada y que además Que yo pues, que pena, no, que no tiene nada, o nada ni nada. y que además el leak es responsable de esos eventos trombóticos dolorosos dentro de esa malformación venosa. Entonces, esta Unión Internacional de Angiología considera que se puede utilizar una dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular para tratar el dolor trombótico asociado con leak con dos objetivos. Uno, normalizar el perfil de coagulación y dos, prevenir la progresión del leak grave a CID antes de cualquier procedimiento de intervención, que realmente pues es lo que hemos revisado hasta ahora. Y este tratamiento profiláctico con heparina puede iniciarse 10 días antes y continuarse entre 10 y 20 días después de cualquier procedimiento quirúrgico, incluso los procedimientos mínimamente invasivos, pero específicamente estas recomendaciones solo para pacientes que tengan malformación venosa extensa y evidencia de leak y también en el síndrome de Klippel-Trenaunay. Y ya la otra guía que hace referencia a este tema es la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular del 2023, que recomienda para pacientes con malformación venosa extensa o síndrome de Klippel con evidencia de leak confirmada por niveles bajos de fibrinógeno y altos de dímero D, pueden ser considerados para anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular o DOAC. Esta guía sí incluye esa posibilidad durante 10 días antes y 20 días después de cualquier procedimiento invasivo para prevenir la progresión a CID, pero vemos que es una recomendación muy débil 2BC. Y otro aspecto importante es que esta guía, por la evidencia disponible, y lo que mencionábamos es que esta guía no recomienda la terapia antiplaquetaria con aspirina en pacientes con coagulopatía o dolor asociado a malformaciones venosas, siendo una recomendación 3C. Entonces, en resumen del manejo antitrombótico de las malformaciones vasculares de bajo flujo, entonces es, si hay dolor y evidencia de leak, está indicada la enoxaparina como primera línea y los DOAC como alternativa, pero si solo hay dolor sin leak, entonces aquí vamos a ver que vamos a encontrar todavía recomendación de algunos expertos que recomiendan iniciar ASA como primera línea y en caso de que el dolor sea refractario, cambiamos a anticoagulación o ya otros expertos y por recomendación de estas últimas guías sí se recomienda más bien la anticoagulación como primera línea también para esta indicación y en este caso no tendría lugar la aspirina en este escenario. Entonces ya como conclusiones, los pacientes con malformaciones vasculares de bajo flujo tienen un alto riesgo de trombosis venosa. La anticoagulación es útil en quienes se someterán a procedimientos quirúrgicos de alto riesgo con ectasia venosa, venas embrionarias persistentes o, como vimos, con otros factores de riesgo subyacentes de trombosis venosa. No existen guías universalmente aceptadas y homogéneas para la anticoagulación o el manejo periprocedimiento. La anticoagulación también puede ser útil para tratar el dolor asociado con la malformación. El anticoagulante de primera línea es la enoxaparina, evidencia creciente escasa, describe el beneficio de los DOAC, pero el beneficio de la aspirina vemos que aún es controversial. Las anomalías vasculares deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario que incluya internista vascular y que conozca las alteraciones hemostáticas de esta población. Y los ensayos clínicos de alta calidad para establecer pautas basadas en evidencia para la prevención y el tratamiento de la tromboembolia venosa y la coagulopatía son de suma importancia para este campo en crecimiento. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas y a comentarios. Luisa, muchas gracias por la conferencia, me pareció supremamente completa y muy bien enfocada. Muy buena la conferencia. ¿Qué te diría yo? Que afortunadamente en este tema los pacientes no son demasiados. Y pues desde ese punto de vista,